Buenas noches. Primero quiero agradecerle el que nos haya usted concedido esta entrevista. ¿Podría empezar por decirnos su nombre, su profesión y su especialidad, por favor? Ok. Mi nombre es Manuel Enrique Chávez Pérez, soy médico general y tengo 15 años dedicado al servicio de hemodiálisis. Okay. Bueno, pues a continuación me gustaría hacerle unas preguntas para una materia de orientación profesiográfica. En las preguntas, vamos a incluir 5 puntos en específico. El primero lo vamos a llamar estudios, el segundo van a ser costos de la profesión, el tercero van a ser actividades, cuarto, cualidades personales que se requieren para la carrera y quinto, como tal, la carrera. ¿Sí? Bueno, empezaremos con estudios. ¿En qué instituciones se puede estudiar? Actualmente hay 3 instituciones a nivel estatal que son las más fuertes, las que se puede estudiar medicina, que sería la Universidad Autónoma de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad de las Américas, Puebla. Ok. ¿Cuáles son los principales requisitos de ingreso? Para ingresar primero se debe tener bachillerato completo. No hay un límite de edad, pero sí de preferencia que sea pues la segunda década de la vida, ¿no? Aproximadamente 17 a 20 años. Y bueno, pues tener más que nada vocación de servicio, ¿no? Porque es una carrera que requiere mucha vocación. En cuanto al promedio que se requiere para el ingreso, hay un promedio mínimo de 7.79 puntos. Sí. En cualquiera de las 3 universidades que nos mencionó. De hecho, en la UDLER el puntaje debe ser mucho más alto, debe ser por lo menos 87. En cuanto a los exámenes de admisión que se requieren para el ingreso, se hacen, bueno, hasta donde yo sé, hay dos tipos de exámenes: el examen de conocimientos y el psicopedagógico. Ok, ¿cuáles son las materias más básicas, digamos, durante toda la carrera, las más importantes? Las más importantes se divide en 3 áreas, ¿no? Lo que sería el tronco común a todas las carreras de la salud, del área de la salud, que sería odontología, enfermería y medicina, y bueno, que involucraría anatomía, bioquímica y fisiología, que sería el tronco común. Nosologías, que involucra el conocimiento de las enfermedades y su relación con el cuerpo humano, y las clínicas, que ya serían los inicios del tratamiento. Que usted me pueda decir las más fáciles o las más llamativas, las más interesantes que faciliten su estudio. Yo creo que la fisiología y la fisiopatología son las más interesantes, en el sentido estricto de la palabra, son las más interesantes porque pues de ahí parte todo, ¿no? De ahí se entiende el por qué una persona desarrolla determinada enfermedad y cómo se le puede tratar. ¿Y las más difíciles? Más difíciles. Y evidentemente desde hace muchos años, prácticamente desde que yo empecé a estudiar, la anatomía siempre ha sido la más difícil de todas, porque implica muchísima memoria, es una materia que prácticamente no cambia, sí. Pero pues sirve para todo, ¿no? Sirve para la carrera, sirve para especialidades, para todo, es la más difícil, yo creo. ¿Cuántos años de estudio, digamos, a partir de que se termina la preparatoria, que es donde empieza la carrera, se requieren para terminar? Son 7 años, 5 años de profesión, 1 año de servicio social, de internado y 1 año de servicio social. Y más aparte, si quisiera yo estudiar una especialidad. Hay subespecialidades que se llevan de 2 a 3 años, hay especialidades que llevan de 3 a 4 años y especialidades ya mucho más en forma, mucho más difíciles, como sería cirugía, ginecobstetricia, que llevan alrededor de cardiología, que llevan 5 años. Por ejemplo, en lo personal a mí me llamaría la atención estudiar la especialidad de pediatría. ¿Qué tanto tiempo se requiere? Pediatría se lleva 4 años. 4 años y un año rotando en diferentes servicios. Urgencias pediátricas, terapia de pediatría, que sería más o menos el tiempo, 4 y medio, 5 años. Ok, bueno. Y como tal, ¿cuáles son los costos de la profesión? Es una de las carreras más caras, realmente no tanto en sí, digo obviamente el costo de inscripción, el costo de las mensualidades,
Pero es una carrera que requiere mucho instrumental, requiere uniformes, requiere traslados, requiere estancias en otros sitios fuera del estado también incluso. Entonces, sí, es costosa. Entonces, aunque decidiera yo estudiar en una universidad como lo es la UAP, más aparte los materiales extracurriculares, sí saldría caro. Sí, son caros. Incluso los textos, ¿no? Con todo de que actualmente se puede acceder a internet a la gran mayoría de los textos, hay libros digo que necesariamente hay que tenerlos. Sí. Como referencia continua. Y son muy costosos los libros. Sí, hablamos de un promedio de 1.500 por un texto cualquiera, ¿no? Hay textos, por ejemplo, como los de farmacología que están alrededor de 3-4 mil pesos. Medicina interna, que su costo no es menor a 4 mil pesos, hasta 6-8 mil pesos. Sí. Y digamos que ¿se podría trabajar mientras estudia? Sí, afortunadamente en ese sentido hay campo para un estudiante. ¿Sí? El estudiante puede trabajar como asistente médico, puede trabajar en jornadas de salud, en brigadas de salud para el sector salud, puede trabajar como apoyo universitario, incluso no necesariamente involucrado dentro de lo que es la carrera. Si se aplica y si tiene conocimientos de inglés, por ejemplo, puede hacer traducciones, puede hacer ¿cómo se dice? captura de artículos. Okay. Pero no es muy extenso o no involucra mucho o te toma mucho tiempo el estar metido en la carrera, en el estudio, al grado de que no te permita, digamos que conseguir un empleo aparte. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar en otro lugar y al mismo tiempo llevar mi carrera, ¿habría esa posibilidad en cuanto al tiempo? Sí la habría. Es una carrera muy demandante, realmente no es una carrera que deje espacio, por ejemplo, para irse de fin de semana o para salir por las noches de viernes. No. Si realmente se involucra en la medicina, es una carrera muy demandante. Entonces, en ese sentido, pues lo que llega uno a hacer alrededor de la carrera, incluso trabajos extras, son en beneficio de uno, porque le aportan conocimientos y experiencia, ¿no? Sí. ¿Y se puede conseguir becas para el estudio de la carrera? Sí, de hecho hay becas en las 3 instituciones que mencioné, sí las hay. Hay becas, tengo entendido que están al 30 y al 60%. Al 90% es difícil, salvo la UDLA, por ejemplo, pero ya incluso involucra trabajar para la universidad como becados. Pero además tengo entendido que la UDLA no tiene como tal la carrera de medicina general, sino enfermería y otras partes como cirujano, neurocirujano. Ajá, y ortodoncista. Sí la tiene, pero es más bien como licenciatura, no es una carrera en forma como tal, no es como la Universidad Autónoma de Puebla, como la PAC, que ya lo tienen como una carrera en forma. Pero sí, al menos hasta el año pasado se les reconoció ya como licenciatura. De acuerdo. Y en cuanto a las actividades, ¿cuáles son las actividades básicas de la profesión? Primero que nada, es el estudio, ¿no? El tronco básico es exclusivamente estudiar y relacionarse con el área de la salud propiamente, ¿no? De entrar en contacto con enfermedades, con enfermos, con el ámbito hospitalario, tener contacto con otros servicios que son anexos al hospital, porque al final de cuentas ahí es donde lo van a ofrecer. ¿Qué sería lo más atractivo, digamos, yo una vez trabajando, qué sería lo más atractivo de la carrera? Depende de cada persona y es difícil establecer que en general sea atractivo algo, pero propiamente la carrera, a mí en lo personal lo que más me ha atraído de la carrera siempre ha sido el contacto con el paciente. Sí. Es muy interesante descubrir que muchas veces lo que uno estudió pues coincide, pero poco o definitivamente no coincide con lo que el paciente presenta, aunque sea la enfermedad que se nos enseñó. Y digamos que lo más tedioso, pues de repente igual le pueden ser las jornadas hospitalarias.
porque pues por lo general el médico se debe acostumbrar a que debe estar 24, 36, 48 horas metido en el hospital para salir 8 o 10 horas y regresar nuevamente. Por eso es comentaba que es una carrera sumamente demandante. Y en cuanto al estudio, lo más tedioso igual sería el tiempo. El estudio es lo más tedioso. Son afortunadamente el médico tiene fama de ser una persona que tiene muchos conocimientos, pero es precisamente por eso, porque el estudio es demasiado profundo, es muy amplio, no hay un solo texto que uno diga pues es un libro pequeño, no hay información que esté extractada, incluso los propios resúmenes son muy amplios, entonces ese sería lo más difícil, lo más tedioso también, ¿no? Tener que estar leyendo. Un médico nunca deja de leer, debe de leer, al contrario. Sí. Y el estarse actualizando constantemente. Eso es definitivo. Sí, porque aunque trabajamos con dos modelos, que son hombre y mujer, y son cuerpos, las enfermedades cambian, y la presentación cambia, y el tratamiento cambia. Sí. Y digamos que podría llegar en algún punto, bueno, hablando específicamente de usted, a ser peligroso el campo de trabajo. El área en donde me encuentro en este momento sí es peligrosa en el sentido estricto de que manejamos pacientes, peligroso para el paciente, peligroso para el médico. Peligroso para el paciente porque yo manejo pacientes que se encuentran en una fase terminal de su enfermedad. Son pacientes que en cualquier momento caen en una crisis, pueden desestabilizarse, incluso pueden fallecer. Y para el médico es peligroso en el sentido de que estamos trabajando con pacientes que tienen sus defensas muy bajas y fácilmente contraen infecciones, y esas infecciones, al estar manejando la sangre de ellos, pueden en un momento dado contagiarlo, como el hepatitis o el SIDA. ¿Y cuáles serían las condiciones o el ambiente de trabajo, digamos que en el momento del estudio? O sea, me acabo de explicar durante el trabajo, pero en el momento del estudio, ¿cuáles serían las condiciones, el ambiente de trabajo en el que se relaciona? Propiamente es universitario y hospitalario. En el ambiente universitario, bueno, pues es convivir con compañeros de la misma carrera, y que en un momento determinado, pues sí, pueden funcionar como apoyo para la lectura, para el estudio, pero también se ve uno muy bien que el día de mañana van a ser competidores, ¿no? Van a ser una competencia para uno, entonces pues también es un buen parámetro para medir en dónde estoy y hasta dónde debo llegar para sobresalir en mi carrera y para pues, eventualmente competir a nivel profesional y ganar un puesto. Y ya en el ámbito profesional, pues realmente el ámbito hospitalario es bonito y al mismo tiempo es muy duro, porque actualmente entra uno en competencia no nada más con otros médicos, incluso con el personal de enfermería, con personal de laboratorio, ¿sí? Incluso con subespecialidades, porque pues, las subespecialidades también vienen empujando muy fuerte, ¿no? Sí. Todo lo que es los técnicos radiólogos, por ejemplo, los técnicos farmacobiólogos, los técnicos de farmacia, de bioética, vienen empujando muy fuerte, entonces son gente que puede en un momento dado incluso desplazarlo a nivel profesional. Okay. También está muy definido que en cuanto a materias o a temas específicos, pues la ciencia es lo principal. Hablamos de la química y la biología. ¿Física ocupan? Sí, pareciera mentira, ¿no? Pero el médico utiliza muchísimas armas actualmente, ¿sí? No podríamos, por ejemplo, establecer una buena interpretación de algún estudio de gabinete, como podría ser un ultrasonido, una tomografía, si no supiéramos los fundamentos de la física, no supiéramos cómo está actuando, por ejemplo, un haz de luz, un láser. ¿Sí? En mi ámbito, por ejemplo, yo debo de saber las fases físicas y químicas con las que trabaja, por ejemplo, el corazón, las arterias y las venas, ¿sí? Para entender por qué se eleva la presión arterial, por ejemplo, o por qué hay una resistencia al flujo de la sangre a través de un sistema. Hay fundamentos físicos definitivos. Y en cuanto, digamos, a nivel matemático también. El médico actualmente maneja muchas fórmulas. Manejamos fórmulas para establecer un diagnóstico, manejamos fórmulas para establecer un tratamiento. Debemos de tener conocimiento de fórmulas para resolver ecuaciones en un momento determinado para establecer el tratamiento ya no de un individuo, sino de una población, por ejemplo. Debemos de establecer tasas de incidencia, de prevalencia, de morbilidad, de mortalidad. Entonces se utilizaban muchísimas matemáticas también. Sí. Y
bueno, ¿cuáles serían por de alguna forma llamar, las cualidades personales que se deben desarrollar o con las que debes contar para poder ejercer esta profesión? Yo creo que primero que nada debe ser dedicación. El médico debe ser dedicado, debe ser apegado a su profesión, debe de gustarle la profesión, debe ser una persona sumamente responsable, debe tener un criterio amplio, porque manejamos la parte más indefensa de un ser humano, ¿no? Que es su propio cuerpo. Entonces debe tener un amplio criterio, debe ser capaz de establecer empatía, es decir, ponerse en los zapatos del paciente, establecer lazos afectivos sin involucrar mucho los sentimientos. Entonces también debe ser una persona sumamente humana. Y bueno, pues actualmente también debemos de tener conciencia económica, ¿no? Porque sabemos que pues la crisis también le pega a todo el mundo, al médico, a la enfermera, al paciente le pega muy fuerte. Entonces debemos de entender que también debemos desarrollar ese sentido humanitario. Antiguamente se decía, bueno, el médico es el más rico de todos los especialistas, de todos los profesionistas. Actualmente no, el médico, si la intención de un estudiante es hacerse rico con su carrera, pues definitivo que no estudie medicina. Sí. Porque no va por ahí actualmente. Okay. Y en cuanto a cualidades, o digamos que, por ejemplo, lo que vendría siendo el tener, ¿cómo le podría yo llamar? El hecho de que al ver a algún paciente, somos conscientes que hay algunas condiciones en las que llegas a ver a pacientes en las que puede afectar mucho en la parte, digamos que parte emocional del médico. Sí, debe de haber un lado humano, debemos ser conscientes, ¿no? De que al final de cuentas somos igual que la persona que está enferma o que está falleciendo. Somos seres humanos, también somos susceptibles de enfermarnos y de fallecer. Entonces debemos tener desarrollado también ese sentido humano, pero no podemos involucrar mucho esos sentimientos, no podemos involucrarnos demasiado, ni morirnos con cada paciente que fallece, porque desgraciadamente pues, los que vienen atrás también son nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces sí debe de desarrollarse ese sentido, pero siempre aterrizado en que debe de haber alguien con criterio, que es el médico. Pero incluso se necesita contar con una frialdad para ver ciertas cosas, Claro, sí. Afortunadamente en ese sentido el paso por la carrera como estudiante ayuda mucho. Anteriormente realmente no había mucho acceso como estudiante, por ejemplo, a pacientes hospitalizados, a pacientes que estaban en terapia intensiva o que estaban en urgencias. Al estudiante se lo utilizaba únicamente para pues tomar notas, para hacer cambios de suero, para entregar pacientes a enfermería. Actualmente el estudiante está muy involucrado en la clínica, en lo que es el área hospitalaria, en el área de atención directa al paciente. Entonces eso lo va fogueando a uno y lo va haciendo madurar como médico. Sí. Y dentro de esa madurez pues está involucrado el ser frío, ¿no? El establecer un diagnóstico rápido, oportuno, certero y no dudar, porque esto también es bien importante. Ok. Y digamos que en cuanto a la carrera, ¿qué tantas oportunidades tiene en el campo laboral? Por ejemplo, terminar mi carrera y querer estudiar inmediatamente, ¿sería qué tan fácil o difícil actualmente en nuestro estado? En el estado es difícil. El estado no cuenta con muchas plazas para médicos. Para médicos generales no. Pues hay que abrirse camino, hay que empezar a picar piedra, de repente trabajar incluso en los servicios médicos de farmacias, ¿sí? A lo mejor desviarse un poquito e irse por el lado de la docencia. No es nada raro, ¿no? Que de repente haya en secundarias, en bachilleratos médicos como maestros. Ya actualmente lo mejor que puede uno hacer es, una vez que termina uno, especializarse. Y para recibirse, antes de culminar, ¿cuáles son las dificultades para poder recibirse? Hay dos modalidades actualmente para recibirse. Una es presentar tesis y la otra es ir directamente a examen. Las dos se pueden hacer actualmente ya antes incluso de terminar el servicio. Entonces, pues las dificultades serían precisamente esas, ¿no? Tener que estar en el servicio al mismo tiempo que se prepara una tesis o que se prepara un examen profesional. Sí, y bueno, y hablemos de
el sueldo inicial aproximadamente que se puede llegar a obtener cuando recién culminas la carrera y en el caso de que puedas entrar a algún? Es relativamente bajo, digo, compite a lo mejor con salarios de profesiones que egresan, pero pues sí queda sumamente bajo, ¿no? Podríamos hablar de alrededor de 1,000, 1,200 pesos a la semana, que para un profesionista pues es muy poco. Sí. ¿Qué posibilidades tiene de progresar un médico que no tiene una especialidad? Es difícil, la verdad lleva mucho tiempo por progresar. Hay que abrirse paso precisamente con el estudio. Digo, nunca perder la intención de la especialidad, eso es definitivo, pero si no se tiene esa posibilidad en el momento, pues buscar la forma, ¿no? De seguir actualizándose, de seguir estudiando, de tener contacto con pacientes, de no perder ese contacto con el área médica. Si hiciéramos una comparación en cuanto a tiempos, o sea, que usted nos puede decir algún aproximado entre el tiempo que le tomaría progresar a un médico general con uno que tenga una especialidad, más o menos en tiempo, ¿como cuánto sería? Estaríamos hablando de 3 a 1, ¿no? 3 años que le toma un médico general por 1 año que le toma un especialista, ¿no? Sí. Pueden ser 8 o 9 años y el médico general apenas empieza a despuntar, mientras que un especialista a lo mejor al 3er año, 4º año ya tiene un lugar en un hospital. ¿Aproximadamente a qué edad un médico se consolida realmente para poder emplearse como tal? Yo creo que la madurez médica, digamos, si se puede llamar así, estaría entre los 35 y los 40 años. Los médicos jóvenes actualmente no tienen ese sentido de responsabilidad. El quedarse a cargo de un servicio, por ejemplo, o el estar involucrado en un servicio que implique alto riesgo para un paciente, es una carga muy difícil, requiere muchísimo madurez y desafortunadamente los médicos jóvenes no la tienen. Y un médico que tiene 35 o 40 años ya es una persona, como persona, ya es un ser maduro. Sí. Como médico es alguien que ya pasó por muchas experiencias, entonces ya sabe realmente lo que tiene entre manos, ¿no? ¿Qué dificultades habría para ejercer la profesión? ¿Cuáles serían los principales obstáculos? Como médico general, primero que nada ingresar a una institución de gobierno, si es que es el caso, ¿no? Sí. Ingresar a una institución de gobierno actualmente es sumamente difícil porque a pesar de que ha habido reformas, a pesar de que ya se quitaron muchos vicios, siguen existiendo algunos, ¿no? Y en ese sentido es difícil mientras no se tenga un contacto con algún trabajador de las instituciones de gobierno. Y en el caso de los médicos particulares, pues desgraciadamente se hace una equiparación de la labor del médico con la labor de, por ejemplo, administrativos, con la labor de servicios de recepción, por ejemplo, de clínicas, de consultorios, entonces realmente es difícil, ¿no? Sí, eso a pesar de que la demanda existe, o sea, de que siempre va a haber pacientes, siempre. Sí, hablamos de que, por ejemplo, a nivel estatal hay un médico por cada 300 pacientes, pero la cuestión no es la demanda, sino cómo ubicarlos y cómo hacer que esos pacientes accedan a un servicio médico. Si es particular, realmente es costoso. Y si es institucional, pues desgraciadamente las instituciones le dan más prioridad a otras cosas y no al servicio a pacientes. Y en cuanto a actividades, digamos que ¿usted cómo podría categorizarlo? Estamos hablando de que no es un trabajo de oficina, nunca va a ser un trabajo de oficina, es más un campo laboral de contacto físico incluso con el paciente. Es interesante, es entretenido, Sí, volvemos a lo que decíamos al principio. Si realmente hay la intención de ejercer, si realmente hay vocación de ser médico, nunca deja uno de sorprenderse. En el ejercicio de la profesión nunca deja uno de sorprenderse porque siempre hay algo nuevo. Sí. Y muchas veces cuando uno dice, bueno, ya conozco todo de esta enfermedad, aparece algo que lo hace diferente. Entonces eso es lo que siempre lo mantiene a uno ocupado como médico e interesado. Ok. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco la entrevista. No, al contrario. Gracias.